Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una nueva emisión de Tiempo Rural, Tiempo de Salta, este espacio periodístico de una hora que le proponemos a través de Cablevisión para hablar de los temas productivos, los temas que tienen que ver con la producción de la provincia de Salta, con el agregado de valor, con el impacto económico que eso genera, con el impacto social que conlleva toda actividad productiva. Esto es Tiempo Rural, vamos a estar como lo hacemos todos los días, todos los domingos, hasta las 12 del mediodía. Y por supuesto también nuestra bienvenida a la gente del interior de la provincia que nos sigue a través de Cablevisión Rosario de la Frontera y Cablevisión Orán. Nuevamente esta semana con la ausencia de Matías Lanusse, que bueno, ya en el próximo programa seguramente se va a estar reintegrando, está nada más que ausente por problemas estrictamente personales, pero va a volver seguramente la próxima semana. Y en el programa que tenemos previsto para hoy, creemos que vamos a seguir abordando temáticas de mucho interés, sobre todo para el sector productivo, porque hay distintos temas que hacen obviamente a la tranquilidad de las personas y tiene que ver con la economía. Y si eso uno lo aplica encima a las variables económicas que nosotros como país tenemos y cómo impacta eso en la actividad productiva, hace que muchos productores se sientan realmente asfixiados por la presión tributaria o por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar a futuro. Bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Otro de los temas que también vamos a tocar está vinculado a la situación de la ganadería en la provincia de Salta. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy después de haber vivido una sequía realmente nefasta para gran parte de las zonas productivas de la provincia en esta última campaña? También veníamos de otra campaña anterior que no había sido nada satisfactoria desde el punto de vista hídrico. Bueno, ¿qué está pasando hoy y qué es lo que puede llegar a pasar a futuro? Porque ya hay algunas versiones de algunos entendidos en la materia que dicen que se han perdido, se han ido, han migrado alrededor del 30%, algunos dicen el 35% del rodeo vacuno. Bueno, ese va a ser otro de los temas. Y finalmente vamos a hablar de la actividad equina que se viene en el mes de mayo, porque ya lo habíamos dicho en el programa anterior, del 2 al 4 de mayo, es decir, la primera semana de mayo, se va a llevar adelante en la Sociedad Rural Salteña el 33º Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso. El fin de semana siguiente, del 8 al 10, es la 13ª Exposición B de Caballos Criollos. Ambos eventos realmente con mucha repercusión, sobre todo en el mundo equino y aquellos que están vinculados particularmente a la cría de estas razas, obviamente que tienen muchas expectativas de que les vaya bien. Incluso en la exposición de caballos criollos, el día sábado 10, va a haber un remate de los equinos que hayan ingresado y que van a salir a la venta, así que bueno, se generan también expectativas en torno a este tema. Ya saludamos entonces a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de Carlos Raúl Zapata, diputado por el partido Salta Somos Todo, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias, Carlos, por visitarnos. Gracias por la invitación, Germán. Buenos días a toda la audiencia. Realmente estoy muy agradecido de poder participar en tu programa. No, la verdad es que el agradecido soy yo, Carlos, porque esta semana hemos coincidido con el diputado Zapata en que hemos ido a Las Lajitas y allí hemos asistido a la disertación que dio en el lugar Tomás Bulat, un economista realmente de prestigio a nivel nacional, que ha hablado acerca de las perspectivas económicas y bueno, y en el viaje y en esta ida que hemos hecho hacia el departamento ANTA hemos podido dialogar con el diputado Zapata de varios temas y uno de ellos es la presión impositiva que recibe sobre todo el sector productivo de la provincia de Salta. Y eso también ha sido tema de preocupación la semana anterior porque este tema lo ha llevado el diputado al recinto y bueno, justamente vamos a hablar de esta temática en cuestión. Bueno, ¿cuánto paga hoy un productor agropecuario promedio de lo que gana en materia de impuestos? ¿Es realmente importante la presión impositiva que recibe? Es demasiada y está alimentada por diversos factores. En la parte granaria, de acuerdo a lo que me informó y pudimos comprobar con Roberto Chá, entre un 75 y un 80% de la presión fiscal sobre la renta, o sea, el diferencial entre los ingresos y costos, dado por los derechos de exportación, el impuesto a las ganancias, la incidencia de este impuesto a la mera compra que hace que los precios caigan. Y aparte, la provincia de Salta, ser una provincia que está lejos del puerto, obvio que tiene la incidencia de flete en los costos y eso perjudica mucho la actividad económica del productor.
La mención o la intervención que tuve en la Cámara de Diputados en la sesión pasada y poniendo en claro las cuestiones del campo es porque existe el falso concepto de que el campo son terratenientes y se aprovechan y tienen pingües ganancias con la devaluación que se ve como que perjudica a la gente. La devaluación no es nada más que poner en una paridad para que haya competitividad de los productos de producción local en el extranjero. Si el tipo de cambio es demasiado bajo, el productor no alcanza a cubrir sus costos. Y la Argentina necesita las divisas para atender el déficit energético que tiene. Y la divisa viene principalmente de la actividad agropecuaria. No puede ser considerado que son todos terratenientes, hay productores de todos los tamaños. Y pretender diferenciarlo por la magnitud de la explotación me parece incorrecto. Todos son productores. Unos tendrán mayores ventajas, pero la obtuvieron de su propio trabajo. El Estado, la función del Estado con la producción para mí tiene que ser de apoyo constante y dejar de poner tanta imposición o trabar o obstaculizar la actividad, ya sea impositiva. Se sancionó en noviembre una ley de uso de productos fitosanitarios que tiene muchos puntos inconstitucionales. La Cámara de Diputados consultó a los técnicos y a los representantes de la producción, pero no les llegó el apunte. Copiaron una ley de Neuquén y es totalmente un desperdicio. Así que una visita a La Lajita fue para llevar estos temas, la necesidad de contar con la opinión directa de los productores de esta zona y también para después colectar y armar una buena ley y también hablar sobre la presión fiscal y expresarle mi compromiso que yo voy a rechazar cualquier tipo de incremento que afecte a la actividad productiva. La actividad productiva sostiene la economía de la nación. Si nosotros hacemos inviable la producción, ¿de qué va a vivir el resto de la sociedad? Yo soy contador público, es mi profesión. Yo desparramando tinta en un papel no genero ninguna riqueza. La riqueza viene de la actividad productiva y hay que apoyar la actividad primaria. En los países avanzados del mundo, la actividad primaria no solo no tributa cuando se trabaja o las tierras están afectadas, sino también reciben subsidios. ¿Por qué? Porque es la generadora del inicio en la cadena del movimiento de la economía. Así que bueno, en eso me he comprometido. Ahora hay un falso concepto de que el productor agropecuario, como se desplaza en un vehículo 4x4, una camioneta que generalmente es nueva, es una persona que gana mucho dinero. Pero lo que muchos no saben es que si no tuviera ese vehículo no podría llegar a su campo porque también tenemos un déficit de infraestructura muy importante y los caminos para llegar hoy a una determinada finca hay que sortearlos de esta manera, si no hay que tener un helicóptero u otra cosa para llegar, ¿no? Sí, el vehículo, el productor, es una herramienta de trabajo, no es un elemento para esparcimiento, diversión. Y el estado de las rutas de la provincia, que lo pudimos ver juntos, es un desastre y realmente ir en un auto, uno no llega prácticamente con el volante nada más. Se debe cumplir con los compromisos que hizo el gobierno, que el inmobiliario rural y otros tributos que agravan la actividad del campo iban a ser destinados a mantener obras de infraestructura para el campo, pero no, primero no se mantiene y no se hace nada nuevo. Están subiendo mucho los costos en la prorrata, para que el Valle Lerma, en la prorrata de los consorcios de riego, y no hay obras nuevas. La capacidad de conducción de determinados canales está colmatada, así que no se han hecho obras. Entonces, es necesario que el Estado apoye y sostenga la actividad productiva. Desde los partidos como el Partido Obrero, pretenden que se grave al campo. Si el campo tiene una presión fiscal del 80% de su renta, y esto se lo dije en la sesión, empecemos nosotros los diputados y los funcionarios públicos a pagar el 80% de nuestros emolumentos como impuestos y de ahí sí vamos a tener autoridad para exigirle al campo. Yo pienso de esa manera. Seguramente no va a seguir ganando votos si sigue pensando así, diputado, ¿eh? Pero no ganaré votos de los otros diputados, pero yo voy a estar tranquilo con mi conciencia. Y una de las características que debe tener un sistema tributario tiene que ser la equidad. Todos tienen que tributar, ¿no es cierto?, en función de lo que obtienen, del aporte del Estado, de la organización del Estado. El productor está obteniendo demasiado poco. Lo único que tiene cada vez más trabas para tramitar
las operaciones de compra-venta por el tema de la FIP, que computadora nueva, que inscripción como productor, que declarar stock, que renovar la inscripción, que la carta de porte, que el código de trazabilidad de grano. El productor tiene que estar para producir. El mayor esfuerzo tiene que poner en la producción y acá gran parte del tiempo está distraído con todo este tipo de cosas. Yo creo que se deben simplificar. La función de los que ocupamos cargos políticos es buscar los instrumentos legales para simplificar la tarea del productor, no para hacérsela cada día a la vida más imposible. Ahora, diputado, el gobierno provincial ha decidido este año no posponer la vigencia, o sea, no seguir prorrogando la vigencia del impuesto a las actividades a la mera compra, cosa que sí ha venido sucediendo en los últimos 7 años. Este año decidieron no, que sí se pague el impuesto a las actividades a la mera compra. ¿Eso es significativo para el productor? ¿Es significativo lo que recauda la provincia? ¿Cuánto impacta eso en la actividad? Mire, como que viene el convenio multilateral, se paga el 50% de la tasa, ¿no es cierto? Y se supone que la tiene que pagar el acopiador, el comprador. Pero esto es una cadena y el acopiador va a presionar sobre el precio que le paga el productor. Eso está clarísimo. Este impuesto no se llama mera compra, sino es el impuesto a la actividad económica y el hecho imponible de esta aplicación está dado por la compra de este tipo de productos en el territorio de la provincia. Yo voy a presentar un proyecto de ley derogando el inciso B del artículo 160 del Código Fiscal que establece este impuesto. Si ya no se cobró, calcula que en 1,8% de la venta, ¿cuánto puede llegar a ser de la renta? Mucho, ¿no es cierto? Sobre todo con la incidencia de los derechos de exportación y el impuesto a la ganancia. Es significativo. Ese 1,8% puede representar el punto de ruptura en la decisión de continuar en la actividad o no, o de continuar en la provincia o irse a otro lado donde sea o más baja la tasa, o ir a Bolivia, como mucha gente está haciendo. Y lo que me llamó la atención y me preocupa mucho es que hay 100.000 hectáreas menos de soja, según la información que me dieron del programa, y esto va a tener un impacto importante en la zona donde se produce y también en la economía nacional, ¿no? Ahora, hoy un productor agropecuario salteño, propietario de su tierra, ¿no le conviene más alquilar la tierra en Salta, arrendarla e ir a producir a otro lugar? Yo entiendo que sí. Uno, digamos, sobre el arriendo no le cae granizo. Uno pone el arriendo y está fijo, y es una renta fija, y con eso vamos a otro lugar donde las condiciones fiscales sean un poco más benévolas y que nos faciliten el trabajo. Porque el productor lo que necesita es que se lo ayude a producir, hay que ayudarlo a producir, no hay que entorpecerle la vida. Cambiemos de tema y hablemos un poquito, ya para presentar una entrevista que le hicimos al economista y periodista en temas económicos, Tomás Bulat. Ambos tuvimos la posibilidad de escucharlo. Y usted, diputado, como además, en su doble condición, no solamente diputado, sino también como contador público, seguramente le habrá sacado más provecho a los números que se han manejado en esa charla de Tomás Bulat. ¿Qué es lo que le ha impactado de lo que ha dicho este economista? Mire, yo desde el año pasado vengo sosteniendo de que la situación se va agravando. Esto ha sido más que confirmar. Aparte, debo decir, no es una cuestión que a mí se me ocurra, sino que yo lo sigo bastante al señor Tomás Bulat a través de la radio o en su programa de televisión. La situación es, si no producimos energía, toda la balanza de divisas tiene que ir prácticamente a producir energía. El modelo kirchnerista, según lo dice Federico Sturzenegger en su libro Yo no me quiero ir, tenía 3 pilares fundamentales. Un tipo de cambio alto, superávit fiscal primario, es decir, recursos contra gasto antes de pagar la deuda tenía que dar superávit y tenía que tener superávit en la balanza comercial. Para mantener o frenar las expectativas inflacionarias se congelaron tarifas. El hecho de congelar tarifas de los servicios públicos, pasar a pagar el barril de petróleo mucho más bajo que el precio internacional, lleva a que la inflación que había, que era pequeña, se fue comiendo el pequeño margen que había para hacer nuevas inversiones, y no nos olvidemos que el mayor costo en la actividad petrolífera es la exploración. Entonces dejó de explorar, se acaban las reservas y tenemos que pasar a pagar. Entonces la balanza comercial ya deja de ser superavitaria. El superávit fiscal, con
esta inclinación que tienen los gobiernos populistas de gastar más, haciéndole creer a la gente que está en una etapa de bonanza. Y repito lo que dice Sturzenegger: un gobierno populista es aquel que le brinda el acceso a determinados bienes que pueden estar de moda, pero nunca lo saca de la pobreza, sigue siendo pobre uno. Entonces, estos gobiernos populistas llevan a tener déficit fiscal. Y por otro lado, la inflación hace que el tipo de cambio se atrase. Al ir perdiendo todos los objetivos, las bases, que en realidad se va deteriorando porque en ese modelo no estaba previsto una fuerte inversión, tanto pública como privada, para ir incrementando el nivel de la actividad económica. El modelo podía sostenerse aumentando la producción, pero se lo tomó a los productores como enemigos, se le empezó a poner muchas trabas. En el peor de la crisis fue el campo el que puso el hombro, el campo que a través de la retención de importaciones sacó al país adelante, y ahora la situación hay un desequilibrio macroeconómico fenomenal, el tipo de cambio ya está atrasado, la proyección del índice de inflación no creo que vaya para abajo, al igual que Bulat. Nos mostraba la serie estadística desde el año 70 para acá y son ciclos, como dice él. Estamos terminando el ciclo, estamos en la crisis, pero después vendrá el despegue. Y lo único que nos queda a nosotros es trabajar y procurar de aumentar la producción, porque si no hay producción no hay que repartir. Uno de los datos que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es la cifra que se recauda en materia de derechos de exportación, que si bien es una cifra realmente importante, que el campo la mide en el orden de los 10.000 millones de dólares anuales y demás, en el contexto general de la recaudación tributaria de la Argentina no es una cifra tan significativa, ¿no? Sí, el año pasado, bueno, el tipo de cambio promedio debe haber sido 5, daban los 10.000 millones, pues son 55.000 millones de pesos. Y es alrededor de un 7% del total de ingresos, pero el Estado toma como ingresos fiscales el aporte jubilatorio, que tendría que ser un fondo, en el concepto que yo tengo de un fondo de jubilación, tendría que ser un fondo intocable para atender el servicio. Pero la avidez de dinero del Estado lo computa como recurso propio, y por eso fue que eliminaron el tema de las FJP y los jubilados están a lo que el Estado quiera pagarles, porque el Estado utiliza el dinero del ANSES para lo que se le ocurra, menos para atender bien a los jubilados. Yo creo que paulatinamente hay que ponerse a producir, aumentar la inversión, facilitar la producción para que pueda haber divisas, que aumente la actividad económica, que habrá más empleo, y eso es un círculo virtuoso que va creciendo. En la medida que sigamos con las mismas trabas para la producción, la presión fiscal, el excesivo gasto que deriva en inflación, vamos a seguir y cada vez peor, ¿no es cierto? Cada vez vamos a tener menos tortas para repartir. Bueno, diputado Carlos Zapata, gracias por su visita a nuestro programa Tiempo Rural, Tiempo de Salta. Y bueno, vamos a ir siguiendo a ver cómo van evolucionando los proyectos y las inquietudes que usted tiene en la Cámara de Diputados. Nosotros en el próximo bloque vamos a presentar al economista Tomás Bulat en un reportaje que le hacíamos allí justamente en Las Lajitas, en el departamento Anta.